Claves importantes para enfrentar a Bolivia. Bienvenidos chicos a mi canal, se aproxima el encuentro, aumenta la ansiedad y no es para menos porque probablemente este sea el partido más importante en la historia del fútbol venezolano. Y acá les traigo un análisis tras ver a la selección boliviana en los partidos anteriores y vamos a sacar unas claves importantísimas que debe tener en consideración la selección Vinotinto y el Bocha Batista para así controlar, dominar y tener la llave de este partido tan trascendental. Pero primero que nada me gustaría que le den like al video, lo vean completamente, se suscriban, que es totalmente gratuito y me ayuda muchísimo. Hemos crecido un montonazo en estos días y se los agradezco. Así que dejen en los comentarios también qué crees tú que debe tener en cuenta la selección. Comenzamos. Pasamos rápidamente al tablero de ajedrez, a la pizarra del Mister. Y vemos acá la selección venezolana, por supuesto, de Vinotinto y la selección boliviana de verde. Una Venezuela que acomodo acá en el terreno de juego con un 4-4-2 y una selección boliviana que acomodo con un 4-3-3. Uno de los últimos esquemas que usó el Bocha Batista, esto fue ante Perú y esto lo usó Bolivia como visitante ante Chile y también la selección peruana. Bueno, en principio yo creo que el Bocha Batista saldría de esta manera con un 4-4-2, repetiría alineación a excepción de esos jugadores que están ausentes por baja o por suspensión. Yo creo que acá en la medular estará el Brujo Martínez y Cristian Cáceres Jr. Arriba Joseph Martínez, Salomón Rondón. Por izquierda Savarino y por derecha Eduard Bello. Para mí esta es la alineación que el Bocha va a sacar. Es la sensación, es lo que intuyo. Por su parte, Bolivia estaría utilizando a Medina por derecha, Morales, Akin en la saga central. En la mitad de la cancha creo que estaría Villamil, Ervin Vaca aquí como 5 más destructor, Roxon Mateus. Arriba estaría Algarañaz junto a Miguel Terceros y Roberto Carlos Fernández. Creo que pararía de esta manera la selección boliviana. ¿Por qué creo que este esquema, si el Bocha Batista lo repite, nos va a traer un poquito de conflicto en ataque? Primero que nada porque me parece, la sensación y por lo que he visto en los partidos de Bolivia como visitante, Bolivia va a salir a replegarse un poco en el Monumental de Maturín. Desde entrada creo que Venezuela va a tratar de proponer, como siempre, por lo general los equipos como local van y proponen los primeros 15-20 minutos. Luego de ese tiempo, los visitantes se acomodan un poco más en el terreno de juego. Creo que Bolivia va a salir a encerrarse un poquito, un bloque bajo, bloque medio de 9 jugadores que será muy difícil de romper. Y ya acá tenemos el primer problema, ¿no? Tenemos un problema acá. Los volantes o los extremos bolivianos ayudan muy bien a sus laterales, tienen mucho recorrido los volantes y en lo que sería un 4-4-2, es muy importante y dependemos muchísimo de lo que hagan estos jugadores que están más abiertos. Dependemos muchísimo de las individualidades. ¿Y qué pasa acá cuando se hace una doble marca a este jugador? Bueno, prácticamente lo anulamos. Y si además le añadimos un tercer acompañante, este triángulo virtuoso en defensa, prácticamente queda anulado el jugador y no tendría mucho más opciones para desmarcarse, y mucho menos si el lateral no lo desdobla para ayudarlo a arrastrar algún tipo de marca, ¿no? Yo creo que este esquema 4-4-2 nos estaría limitando muchísimo en el juego creativo porque dependemos, como les repito, del desborde, la individualidad de estos jugadores por acá y centros muy precisos al área para Salomón Rondón y Joseph Martínez. Si bien la selección boliviana sufre el juego aéreo, se vio ante Chile, no es una defensa que sea baja, ¿eh? La vez pasada me equivoqué, corrijo acá. Akin y Morales miden 1.90 cada uno, es decir, será complejo ganarle un balón aéreo a estos dos centrales bolivianos. Si bien es cierto, vuelvo y repito, la defensa boliviana creo que es bastante vulnerable tanto por el aire como a ras de piso. Es una selección que lleva 30 goles encajados
por algo será, ¿no? Creo que es una selección que en cuanto a defensa es bastante vulnerable, pero en ataque tiene muchísimo criterio la selección boliviana. Entonces, es una selección que aprovecha muy bien todo este espacio que tiene acá por delante. Todo este espacio que tiene por delante, unos 60-70 metros, sabe aprovecharlo mucho en lo que son las transiciones rápidas con pelotazos largos de este señor por acá, Villamil, el Roxon Mateus, el propio Ervin Vaca aprovecha esos trazos largos para encontrar a Miguel Terceros y Roxon Mateus, que son, Roberto Carlos Fernández, que son jugadores muy rápidos y desequilibrantes que saben aprovechar las bandas muy bien y para encontrar de esa manera a Algarañaz, un delantero que, si bien es cierto, no es Moreno Martins y no ha podido suplantarlo, sustituirlo a su altura, es un jugador que también lleva mucho peligro al área contraria. Entonces, ¿qué creo yo que debe hacer la selección Minotinto? Yo creo que el juego para este partido pasa por el juego interno. Creo que la selección boliviana sufre mucho el juego interno. Una selección boliviana que no es capaz de detectar ese jugador que llega al área. No es capaz de detectar a ese jugador. Y ese jugador para mí, en principio, sería Telasco Segovia. Yo creo que Venezuela tiene que salir con un 4-2-3-1. Un 4-2-3-1 de esta forma. Me van a decir, pero Joseph Martínez metió gol y está en buen momento. Sí, pero es que Joseph Martínez no hace el trabajo que hace bien sea Telasco Segovia o Juan Piañor. Son dos jugadores totalmente distintos, con perfiles distintos, entienden el fútbol de manera distinta, ¿sí? Entonces creo que Venezuela tiene que tratar de jugar por el interior de la cancha, tener jugadores con un buen pie, con técnica, con visión, con criterio de fútbol y fútbol asociativo. Yo creo que Venezuela tendría que salir con la misma defensa que les mostré acá: John Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel y Navarro por izquierda. En la mitad, Cristian Cáceres Jr. y el señor Brujo Martínez. Por acá, Savarino, Telasco Segovia y Juan Piañor o David Martínez. David Martínez o Juan Piañor, sí. Así saldría yo realmente. Son jugadores que le dan un criterio al juego totalmente distinto. Son jugadores con muy buen pie asociativo, que pueden armar jugadas, que te pueden permitir superioridad numérica en sectores sensibles de la cancha. Y además, como les digo, creo que la selección boliviana es una selección que no logra detectar, porque lo vi ante Chile, no logra detectar a este jugador. Este jugador que se coloca acá, a las espaldas de los mediocampistas y de frente a la arquería y de frente a los defensas centrales. No logra detectar a este jugador y yo creo que Telasco Segovia es ese jugador. Si bien es cierto, Telasco Segovia no puede hacer todo solo, no dependemos nada más de él, es un equipo, es un juego en conjunto. Telasco Segovia te puede dar estas herramientas que pueden vulnerar la defensa boliviana. Y en conjunto, jugadores como Juan Piañor y Savarino también, que se proyectan en ataque con desmarques diagonales que Telasco Segovia ve muy bien y se pueden asociar con él también. Un Telasco Segovia que se mueve por todo el frente de ataque en 3/4 de cancha, y un Salomón Rondón que mantendría referenciado a los centrales bolivianos. De esta forma alinearía yo. Creo que Venezuela tiene que tratar de construir su juego por el interior, tratar de que la selección boliviana se estreche lo más posible. Y aquí también hay algo muy interesante, que es la aparición de los laterales para darle amplitud a la cancha, ¿no? Un desdoble, una internada por esa banda izquierda de Navarro o de Yogaramburu también serán muy importantes, ya que el juego estaría volcándose por todo lo que es este carril central. Venezuela creo que encontraría muchas ocasiones para generarle peligro a Bolivia jugando de esta manera. Una Bolivia también que le cuesta detectar pases filtrados o interceptar pases filtrados. Lo sufrió mucho con Chile. Lamentablemente Chile creo que le faltaba
el toque final a la selección chilena. Ese partido lo termina perdiendo, creo también, evidentemente por virtudes de Bolivia y saber aprovechar los momentos del partido, pero la selección chilena le hizo mucho daño con muy poco, con muy poco le hizo daño la selección chilena a la selección boliviana, que repito, una selección muy vulnerable en defensa, pero con mucho criterio en ataque. Mucho criterio en ataque. Venezuela va a tener que tener mucho cuidado al espacio, muchísimo cuidado al espacio. Todo este espacio Bolivia sabe aprovecharlo muy bien. La selección boliviana encuentra rápidamente a sus extremos Roberto Carlos Fernández y Miguel Terceros. La selección venezolana se ha visto a lo largo de la era Bocha Batista que sufre mucho los balones en largo o los balones a la espalda de la defensa. Lo vimos contra México, lo vimos contra Guatemala en el partido amistoso, lo hemos visto reiteradas veces. La Venezuela que intenta presionar y recuperar el balón lo más rápido posible. Es una Venezuela que sufre mucho las transiciones rápidas del equipo rival. Ahí va a tener que tener mucho cuidado la selección venezolana y el Bocha Batista. Pero insisto, creo que Venezuela tiene que jugar con 3 volantes ofensivos. En este caso sería Juan Piañor o David Martínez, Telasco Segovia, Jefferson Savarino y Salomón Rondón. Yo creo que estos 3 jugadores podrían darle un dolor de cabeza increíble a la selección boliviana. Una selección que también quiero resaltar, es una selección que le cuesta muchísimo recuperar balón en la mitad de la cancha. Muy poco músculo por parte de la selección boliviana, y es ahí donde toma mucho más protagonismo este jugador, este interior, porque ya enganche, media punta, 10 en el fútbol actual prácticamente no existe. Si lo quieren ver de esta manera, Cáceres acá, Telasco acá y el Brujo Martínez también podría ser. Un Telasco que rompa líneas, aparezca sorpresivamente, que es muy probable que la selección boliviana no pueda detectarlo, y además con un Juan Piañor cortando hacia adentro, un Savarino también cortando hacia adentro, asociándose estos 4 jugadores acá, yo creo que puede salir muchas cosas interesantísimas, y además con la incorporación de algún lateral, para darle amplitud a la cancha. Insisto, el juego interno es la clave, esa es la clave. El juego interno es la clave, y saber proyectar a los laterales en el momento indicado será la clave en este partido para hacerle muchísimo daño a la selección boliviana. Mi 11, como lo repito, para mí Cristian Cáceres Jr. como pivot defensivo, interiores el Brujo Martínez y Telasco Segovia, Savarino, Salomón Rondón, y yo apostaría acá por David Martínez o Juan Piañor. En este caso entiendo la situación, el contexto, no va a querer colocar de arranque a David Martínez. Yo iría un poco más por la experiencia de Juan Piañor, aunque si me dices a mí particularmente, yo sigo insistiendo en David Martínez, pero un Juan Piañor tampoco me caería para nada mal. Así que bueno, esta es o son las 2 claves que creo que tiene que tener en consideración el Bocha Batista, o 3 claves. Primero, cuidarse en la retaguardia, no dejar tantos espacios, retroceder o replegar lo más rápido posible, juego interior e incorporar, los laterales en los momentos indicados. Así que nada, si te gustó el video, dale like, no olvides suscribirte, que es totalmente gratuito y me ayuda muchísimo. Y por supuesto, deja en los comentarios cómo tú ves el fútbol, cómo crees tú que debe salir la selección y qué debe tener en cuenta el cuerpo técnico. Te leo. Chao.